Bien. Ok, entonces vamos a cantar y si vivimos, para Él vivimos y si morimos, para Él morimos. Bueno, vamos a orar para iniciar. ¿Quién nos guía en oración? Ok, está el micrófono. Padre, gracias por este día. Te pedimos que cuides a todos los hermanos y que podamos hacer con bien este estudio, que cuides a todos los hermanos que no pudieron venir y que nos dé todo lo que necesitamos. En nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Vamos al estudio de hoy y hoy vamos a leer Hebreos, la carta a los Hebreos. Ah, perdón. Es Hebreos 6. Vamos a leer del 1 al 9. Hebreos 6 del 1 al 9. Mm, Ok, empezamos, Silvia, ya dos versículos cada quien. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Que gustaron la buena y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican por sí mismos Y lo y exponen. lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios, pero si produce espinos y cardos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Ok, bien, lo que vamos viendo hasta ahora, pues nos va a ir enseñando qué toma la carta, este ejemplo, ¿verdad? Pero dice aquí al inicio de la lección, dice, la parte central del capítulo 6 de la carta a los Hebreos, es decir, lo que va del versículo por ahí el 4 hacia lo que vamos a ver hoy básicamente. Es uno de los pasajes polémicos de la Biblia y esto se ha usado para decir que esta carta es muy complicada, que es difícil de entender. Sin embargo, debido a que vamos con buen paso, poniendo atención especial a cada parte de ella, podemos ver que este tema no es difícil de entender, sobre todo ahora que sabemos que estamos en una segunda pausa
la cual tiene el propósito de amonestarnos sobre el descuido en la comprensión de la palabra y del crecimiento en Cristo. Por esa razón, lo que este pasaje ha de señalarnos son las graves consecuencias del descuido de la palabra, pues esto manifiesta el no haber nacido de nuevo, volver atrás manifiesta la falta de la fe salvadora en Cristo. Veamos entonces esto a la luz del pasaje mismo. Ok, ya leímos los versículos del 1 al 9. Dice acerca de los que vuelven atrás. Bien, la lección pasada llegamos al versículo 3, pero es importante recordar lo que dicen los primeros 3 versículos para ligar la idea con el versículo 4 que inicia con la palabra ¿por qué? Entonces, la pregunta es, de acuerdo a los versículos 1 y 2, ¿para qué es necesario ir más allá de las doctrinas elementales acerca de Cristo, acerca de los temas que se discuten cuando uno recién se convierte a Cristo? ¿Para qué es necesario? De acuerdo a al versículo 1 y 2. Ok, para avanzar a la madurez. Ya es el asunto de que a veces los cristianos se quedan todavía con algunas dudas sobre qué pueden hacer, qué no pueden hacer, entonces qué hay acerca de ciertos temas, pero piensan que profundizar en la escritura pues no es muy santo, como ya hemos dicho esto. Pero sin embargo el problema es que hay que profundizar en la escritura para avanzar a la madurez, porque ya nos ha señalado la semana pasada el problema de no hacerlo. Y dice, así que esto es lo que haremos si Dios lo permite. Ok, si Dios lo permite. Y en verdad que ese es su deseo. Entonces llegamos al porqué del versículo 4. En el 6:4 el versículo empieza con la palabra por qué. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados. Ok. Dice, donde nos explica lo que ocurre en el caso de los que fueron una vez iluminados. Ok, los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Entonces vamos viendo las cosas que señala de las cuales estos han participado. Fueron iluminados, probaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios. Y los poderes del siglo venidero. Es interesante la lista de cosas que señala, pero no dice que fueron salvos, que fueron lavados en la sangre de Cristo. Si se dan cuenta que hay esa situación, y más si habla de Jesús como sumo sacerdote, por alguna razón se abstiene de señalar la salvación. No está señalando la salvación, sino de lo que participaron. Bueno, dice, pero habiendo participado de todo esto después, ¿qué pasó con ellos? En el versículo. Cayeron. Ok, ahí en el versículo 6, ¿verdad? Y después cayeron. El versículo 6 también nos sigue diciendo, para ellos es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Ok, dentro de lo que hace difícil y que por lo que muchos señalan que Hebreos es un libro difícil, yo creo que apunta más a esta sección que estamos viendo hoy. Dice, dentro de la controversia que hay respecto a este pasaje,
se encuentra la idea de la pérdida de salvación, pues pareciera que la carta nos dice que el ser inmaduro nos lleva a caer y por lo tanto a perder la salvación. Esto de acuerdo a la doctrina arminiana. Jacobo Arminio era el máximo expositor, no fue finalmente el primero, pero el máximo expositor de esta doctrina, sus seguidores más que él. Sin embargo, si observamos bien el pasaje, lo que nos dice es que no hay vuelta atrás para quienes han caído y ningún partidario del arminianismo estaría de acuerdo en que la caída es definitiva, pues enseñan que la salvación que se perdió se recupera con el arrepentimiento, porque nadie enseña que si tú caes ya te vas al infierno, como le decía yo a este joven, ¿no? Que luego nos visitaba. Entonces tú debes decirle a la iglesia, si tú caes ya para qué vienes, vas a ir al infierno como sea, porque no hay otra oportunidad. Lo que está diciendo el pasaje es precisamente esto, ya no hay segunda oportunidad para el que cae. Entonces tenemos que darnos cuenta a qué se está refiriendo. Dice, por lo tanto, debemos considerar con mayor atención el pasaje y entender que no se refiere a una pérdida de salvación, pues no se puede perder lo que no se tiene. Vayamos pues al final del pasaje para entender sobre eso. Entonces vamos a ir avanzando para poder comprender. De hecho, esto todavía es tema del capítulo 6 hasta el final. Y bueno, dice, una vez más, el pasaje parece traer a la memoria a los israelitas que salieron de Egipto con Moisés. Vamos a Corintios 10 del 1 al 5. Corintios 10 del 1 al 5. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Pero más allá de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ok. Entonces dice que ellos, estos israelitas que salieron con Moisés de Egipto, dice que habiendo sido, ¿qué fueron ellos? Lo primero que nos dice que ellos experimentaron, que fueron bautizados. Entonces, que habiendo sido bautizados, lo que está diciendo Pablo, y tenemos que ir entendiendo la forma en que la Biblia nos va expresando las cosas, porque esto va a contrastar con lo que acabamos de leer. Ahorita aclaramos esto más. Habiendo sido bautizados, habiendo comido el alimento espiritual. Ok. Comieron el alimento espiritual y habiendo bebido la bebida espiritual también. Entonces fueron bautizados, comieron el alimento espiritual, bebieron la bebida espiritual de la roca espiritual que es Cristo. Ok, entonces bebieron la bebida espiritual de la roca espiritual que es Cristo. Aún así, Dios no se agradó de la mayoría de ellos y quedaron tendidos en el desierto. Ok. Si nosotros comparamos, y tal vez aquí habíamos de haber hecho una
aclaración más amplia. Siento que necesitamos de esto. Señala que los anteriores fueron iluminados, probaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Todas estas cosas, en algún modo tenemos nosotros que entender que también los israelitas no los agarró Moisés y los estuvo bautizando uno por uno, que no cuando comieron la comida del maná, no decían es comida espiritual, pero dice que comieron el alimento espiritual y bebieron la bebida espiritual. El asunto es que de estos que ya mencionó previamente unos pasajes atrás en Hebreos, vuelve nuevamente a traerlo a la memoria. Ellos no agradaron a Dios, pero vean de todo lo que ellos participaron. Ahora, esto es lo mismo cuando un no creyente viene a la iglesia y no se convierte, pero participa de todo esto. ¿Cuál fue el problema de los israelitas? Ellos no creyeron. La salvación jamás será por obras y no fueron sus obras las que le daban salvación porque no podían cumplir una ley que a medias le estaba siendo dada. Ellos no, simplemente el problema es que no creyeron a Dios. Y esto ya nos lo aclaró en el capítulo 3 cuando dice que la palabra que oyeron no fue acompañada de fe. Entonces ellos no creyeron, no les aprovechó porque no iba acompañada de fe la palabra. Y entonces esto es lo que nosotros debemos entender, que el autor no ha dejado de lado este ejemplo para llamar nuestra atención a la salvación tan grande que ya señaló una vez comparándolo con la ley de Moisés, que tuvo retribución quienes fallaron a ella. Después, cuando habló de los que no tuvieron fe, que salieron con Moisés, y ahora nuevamente nos vuelve a poner en la misma posición. Si ellos participan de todo esto y los no creyentes llegan a la iglesia, participan de esto y se apartan de la iglesia, pues el asunto es que finalmente ellos desecharon la oportunidad de haber venido a Cristo, pero quiere decir que Cristo no los llamó. Bueno, dice que la razón por la que no se puede renovar para arrepentimiento a los que cayeron es que de nuevo harían que crucifican, de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios. Entonces, nuevamente ellos han menospreciado finalmente y crucifican para sí mismos al Hijo de Dios. Y dice que lo exponen a la ignominia pública. Ok, la ignominia pública. Esto es interesante porque es semejante a la misa romana. La Iglesia Católica Romana, donde cada vez que se ofrece la misa, se crucifica una vez más a Jesucristo. Y aquí en ellos encontramos una muestra del desconocimiento que ejercen quienes se consideran de Cristo, pero no lo son. Ellos asegurarían que son de Cristo, pero hay algo que manifiesta que no lo son, y es el hecho de que ellos siguen crucificando a Cristo constantemente en la misa. Por esa razón, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, vamos a 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Ahí está el micrófono abajo de los papeles para... Ok, a ver, ¿quién va a leer? Primera a los Corintios, segunda, perdón, 13:5. Examinaos a vosotros mismos que estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿no os conocéis a vosotros mismos? Jesucristo está en vosotros,
a menos que estéis reprobados. Ok, entonces dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe, en la fe. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba, es decir, manifiesten que en verdad no han creído en Cristo. Y aquí encajan las palabras de Santiago. Vamos a Santiago 2, 14 al 20. Santiago 2, 14 al 20. Santiago 2, 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, Alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Y también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Mas queréis saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Ok. Entonces, las palabras de Santiago, dice, encajan aquí, donde habla de una fe que no tiene, ¿qué es lo que le falta a esa fe? Obras, una fe que no tiene obras, la cual es una fe, en la Reina Valera dice muerta, en la Nueva Biblia de las Américas dice estéril, la cual es una fe estéril o una fe muerta, que no puede salvar. Dice, ¿podrá esa fe salvarle? Entonces, es una fe muerta, es una fe que no puede salvar. La Biblia Peshitta, en su edición en español, hace un comentario a Hechos 16:34. No lo vamos a leer, pero dice, cuando dice que el carcelero de Filipos se regocijaba con toda su familia en la fe de Dios. Y dice, el comentario dice, no es lo mismo tener fe en Dios que cualquier persona puede tener, a tener la fe de Dios que solo la pueden tener los cristianos nacidos de nuevo, lavados por la sangre de Jesucristo y cuya vida es el evangelio y la obediencia a este. Es decir, la Peshitta, que es una tradición del sirio, del siriaco, bueno, diferentes idiomas, perdón, una traducción del griego al siriaco y luego se ha traducido a diferentes idiomas. Ahí utiliza la fe de Dios, no la fe en Dios que cualquiera puede tener. Mucha gente dice, sí, yo creo en Dios, pero no tiene la fe que proviene de Dios. Y por eso Santiago habla de una fe, de dos tipos de fe básicamente, la fe que tiene obras y la fe que no tiene obras. Ok, y Jesús mismo habló de esta situación en Mateo 7, 21 al 23. Vamos a estos pasajes, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me diréis en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios?
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Ok. Entonces dice, cuando señala a quienes le dicen, ¿cómo le dicen estas personas? Señor, Señor. Pero no hacen la voluntad del Padre. Ok, entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Ok, muchos, dice, pese a que en su nombre profetizan, hacen muchos milagros y echaron fuera demonios. Ok, pese a esto, Jesús les responderá que no los conoce y que se aparten de él, pues practican la iniquidad o maldad. La Reina Valera dice hacedores de maldad. Ok. Entonces Jesús está hablando de quienes participan, pero en realidad no son salvos. No hacen la voluntad del Padre. ¿Por qué razón? Si fueran salvos y no hacen la voluntad del Padre, ¿por qué los va a apartar de él si son salvos? ¿No? Entonces, no hacen la voluntad del Padre. Uno diría, entonces perdieron salvación por no hacer la voluntad del Padre. Entonces ya creemos en la salvación por obras. Y está claro que la salvación es por gracia, ¿verdad? Además de esto, tenemos la explicación de la parábola del sembrador en Mateo 13 del 18 al 23. Mateo 13 del 18 al 23. Ustedes, ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y aquel quien sembró la semilla en pedregales este es el que oye la palabra y enseguida recibe gozo. Que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a ciento, otro a 70 y otro a 30 por uno. Ok. Entonces tenemos en esta parábola algo también semejante a lo que venimos hablando y a lo que el escritor de Hebreos está diciendo, donde la semilla que cae en pedregales, específicamente esa, aunque también está la que cayó en espinos, pero esa no dice que la haya creído, aceptado, pero dice en la que cayó en pedregales, son los que oyen la palabra y enseguida la reciben con gozo. Ellos la recibieron, están contentos,
Pero, ¿qué es lo que no tiene? Ok, raíz profunda, raíz en sí misma. Ok, sino que solo es temporal. Solo es temporal, es decir, la emoción y a estos a los que se refiere la carta. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Ok, entonces nos está diciendo que en realidad no todo el que parece ser cristiano lo es, porque no podemos decir que estos hayan sido salvos. Estos recibieron la palabra, se alegraron en la palabra, disfrutaron la palabra, mas no la creyeron. Así hay gente en las iglesias, gente que viene, canta, es bendecida, bendice a otros, le gusta lo que se enseña, se anima, se motiva, resuelve unos problemas, perdona a algunos, pero no ha creído en Cristo. Finalmente, las palabras de Jesús son dos pasajes, Mateo 10:22 y Mateo 24:13. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ok, Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ok, ahí es solamente la frase, ¿verdad? Dice que las palabras de Jesús en estos pasajes son, el que persevere, que se mantenga firme, el que sea constante, hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ok, aquí hay algo interesante. Si en verdad creyéramos en la salvación por obras, entonces sí tendríamos claro que hay que perseverar, porque si dejas de perseverar, pierdes tu salvación y solo el que persevere hasta el fin va a ser salvo. Dice, aquí es apropiado destacar algo muy obvio. La salvación es por gracia, no por obras. No creemos en la salvación por obras. Si alguien cree que perseverar le lleva a la salvación, ya no cree en la salvación por gracia. Por lo tanto, debemos pensar que si somos salvos por perseverar, no es que la salvación sea un premio a la perseverancia, sino que el llamado de Jesús se basa en una verdad muy clara. Todo el que es salvo, persevera. La perseverancia es la manifestación de nuestra salvación, la fe que va acompañada de obras como lo dice Santiago. Es decir, la fe que salva nos lleva a perseverar. Que no persevera es que no era salvo. Entonces, esto se aclara más en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, entonces dice aquí que nos dice que somos creación de Dios. Somos creación de Dios en Cristo Jesús con el propósito de poner por obra de practicar las buenas obras. Las buenas obras de practicar o de poner por obra las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Para que anduviéramos en ellas. Es decir,
que el propósito de Dios para nosotros es vivir en las obras correctas, lo que en Mateo 7 señaló hacer la voluntad de Dios. Y el volver atrás no es algo que esté señalado en estas obras. Por eso la carta, volviendo a Hebreos 6, la carta ahora en el versículo 7, Hebreos 6, 7, nos sigue diciendo que la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué está yendo a esto el escritor de la carta? ¿Por qué la carta nos lleva a este punto? Bueno, es una comparación con lo que era comprensible para todo hebreo, sobre todo los que estaban en el campo. La lluvia que produce vegetación útil, aquellos por los cuales es cultivada, recibe ¿qué? Bendición de Dios. Ya nos comparó finalmente, bueno, ya vimos en la carta, en la parábola del sembrador, y hemos visto varias comparaciones. Ahora tenemos esta comparación de que debemos ser como esta tierra que da fruto, da vegetación y es útil a los que la cultivan, y por eso recibe bendición de Dios. Esto señala el cuidado que tenemos, que debemos tener en crecer, lo que es importante en nuestro crecimiento. Dice, esto nos recuerda el Salmo 1. Vamos al Salmo 1. Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, y los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Ok, entonces en el Salmo dice, esto nos recuerda en el Salmo 1, donde el varón que se deleita, ¿en qué se deleita? En la ley de Dios. Y medita en ella de día y de noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Da su fruto a su tiempo. Y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Y en todo lo que hace prospera. Ok, entonces está señalando algo semejante a esta comunión con Dios. Nos debe llevar a nosotros, como dice Hebreos 6, ser tierra que da vegetación útil al que la cultiva, que es Dios. Por esa razón Jesús señaló en Juan 15:16. Vamos a ver Juan 15:16.
Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Ok, entonces Jesús señala aquí que el habernos elegido fue con el propósito de que demos ¿qué? Fruto. No cualquier fruto, sino fruto que permanezca. Que demos fruto que permanezca. Ok, ese fue el llamado de Dios para nosotros, de Jesús, a dar fruto como esta tierra cultivada que produce fruto. Volviendo al capítulo 6 de Hebreos, al versículo 8 ahora, nos dice que por el contrario, aquel que no fue llamado por Jesús es como la tierra que produce ¿qué? Espinos y cardos, creo que dice abrojos en la Reina Valera, ¿verdad? Espinos y cardos, que no vale para o que no vale nada. No se puede cultivar, no da fruto. Así está haciendo la comparación entre el que ha creído para salvación y el que no. Está próxima a ser maldecida. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Ok, el último versículo que vemos hoy es 1 Corintios 3:9. Además del 9 que vamos a ver aquí en Hebreos 6. 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ok, entonces Pablo le dice a los corintios que nosotros somos, ahí dice labranza de Dios, vamos a interpretarlo en las palabras de la Nueva Biblia de las Américas, el campo de cultivo de Dios. El campo de cultivo de Dios. O sea, donde Dios labra, es a lo que se refiere en los términos de la Reina Valera, ¿verdad? La labranza. Somos el campo de cultivo de Dios. Entonces, es evidente que vamos a dar fruto. Por lo tanto, la carta nos dice que, ok, el campo de cultivo de Dios. Terminamos ahí esa parte y el punto 19 nada más termina con Hebreos 6:9. La carta nos dice que acerca de nosotros está persuadida de cosas que son mejores. O sea, no de los que vuelven atrás, pierden su salvación. O finalmente, dirán hacia algunos, ¿verdad? Vuelven atrás porque no tenían salvación, perdón, eso es lo correcto. Vuelven atrás porque no tenían salvación, porque está persuadida de cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Okay, eso es lo que vamos a ver en la siguiente lección. De pronto uno se queda como a medias en el tema, pero vamos a ver, todavía no terminamos la parte, el tema. Recuerden que estamos en una pausa y es interesante porque es hasta el fin del capítulo 6, pero quisiéramos ver todo de una vez. Sin embargo, estamos viendo que en todo esto, el perseverar en la manifestación de nuestra salvación en Cristo, de haber creído para vida eterna. Por eso decíamos, no nos está hablando el pasaje de la pérdida de salvación, sino que nos está hablando de que nosotros somos el campo de cultivo de Dios y por lo tanto no podemos ser descuidados, como dice, y vamos a ver sobre eso más la próxima semana, respecto de nuestra salvación tan grande. Es decir, es un recordatorio de lo que ya vimos en el capítulo 2, en los
primeros versículos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Perdón, el capítulo 3. Así es que vamos no sé si hay alguna pregunta, comentario. Bueno, si hay preguntas de los que nos ven por internet, les animamos a escribirnos ahí en el diálogo o enviándonos por el diálogo de Facebook, en el diálogo de aquí de la transmisión puede ser, y la próxima semana comentaremos sobre ello. Vamos a orar para terminar. Le damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos de la iglesia. Hay algunas peticiones que hemos estado poniendo en las manos de nuestro Dios, y pues a orar por los diputados pues que continúen debatiendo sobre toda esta ideología de género, por quitar la objeción de conciencia, por hacer ya oficial toda la ideología de género, sobre todo en lo que tiene que ver con los niños, hipersexualizarlos y la educación que les quieren dar. Hay que orar por ellos, hay que ponerlos en las manos de Dios, y que a través de todo esto pues Dios se manifieste. Pero creo que esto tiene que ver más con la iglesia que con ellos, con los senadores, diputados. Tiene que ver con que Dios está llamando a su iglesia a buscarle, a aprender, a depender de Él. Así es que vamos a orar, y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido, nos ha concedido el ver respuesta a nuestras oraciones. Y bueno, estoy repasando nada más de las peticiones que ayer compartimos. Les recordamos de la cena de matrimonios, los que van a participar, que pues se pongan en contacto con nuestra hermana Valeria, porque todavía hay muchos que no han confirmado, y más tarde el próximo domingo pues puedan aportar lo que es su cooperación. Y vamos a orar por las peticiones que ayer tuvimos. Gracias a Dios que Iker, Edwin están ya mejor. Hay que orar por Mildred Pérez, por quien nos pidieron que estuviéramos orando, por bueno, por el vecino de nuestra hermana Socorro. No sé si se me, Jafet Rosales, si se me pasa alguien más, pues vamos a estar orando por nuestras hermanas que hemos estado poniendo en el boletín. Nuestra hermana Austolia, que gracias a Dios ya nos acompañó el domingo, por Carito también, y por Elizabeth, que va mejorando. Pues vamos a orar por todos ellos. Padre que moras en los cielos, gracias te damos por el cuidado que tienes de tu pueblo, y gracias porque sabemos, Señor, que las cosas puede ser que no sean muy favorables en el futuro, pero sabemos que estamos en tu mano, que tú, Padre, tú eres nuestra paz. En ti dependemos, en ti confiamos para tener paz, Señor, y ponemos en tus manos nuestra confianza de que tú nos guardarás. Pero queremos orar e interceder por todos los legisladores, por los diputados, los senadores de la República, por los del Estado de México que acaban de aprobar algo que seguramente no es grato delante de ti, Señor, pero por alguna razón tú lo estás permitiendo, Padre. Te pedimos porque en todo esto, Señor, tú te manifiestes sobre tu iglesia, que muevas los corazones de cada uno, Señor, para que estemos buscando tu rostro y no seamos indiferentes a lo que vive nuestro país ni a la situación que hay, Señor, alrededor del mundo, sino que estemos conscientes de que esto es un llamado para buscar tu rostro, para depender de ti, para reposar en ti, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, todas las leyes que están en conflicto, Señor, en discusión, Padre, por la actitud de la Suprema Corte de Justicia, quienes también ponemos en tus manos, Señor, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Padre. Te pedimos, Señor, porque tú obres en todo esto para que se imponga tu voluntad, Señor, Padre, para que tú manifiestes que en verdad tú eres Dios y nosotros no somos más que hombres, Señor, que aún los legisladores y aún los poderosos, Señor, los que han impuesto toda esta ideología a nivel mundial, Señor, no son más que hombres, Señor, sino que tú eres el único que es Dios y que es eterno y está por encima de todo, Padre, a fin de que en este tiempo, Señor, tú derrames gracia sobre tu iglesia, Señor, en todo el mundo, para que tu iglesia sea luz a toda la sociedad, sobre todo, Padre, en esas sociedades donde antiguamente el evangelio floreció y alumbró, Señor, y que ahora, Padre, no hay una
gran manifestación de su presencia. Te pedimos, Señor, porque tú levantes, Señor, a tu pueblo, porque tú muevas a tu iglesia también aquí en México, Señor, a cada uno de los creyentes en Jesucristo, estos que cumplen tu voluntad, Señor, no aquellos que serán desechados, sino los que verdaderamente, Padre, deben clamar a ti noche y día, porque dependemos y creemos en ti. Te pedimos porque traigas salvación, Señor, porque derrames de tu gracia en abundancia en nuestra nación y haya quienes vengan a los pies de tu Hijo Jesucristo y sobre todo en este valle de Toluca. Padre, guárdanos y llévanos en el hueco de tu mano en todo tiempo y líbranos del mal, Señor, líbranos del maligno, provee el alimento, provee el vestido en cada hogar, Señor, en cada mesa, Padre. Te pedimos que no falte el alimento, el sustento, Señor. Padre, pedimos por nuestros hermanos que están delicados de salud, Señor, y pedimos, Padre, por Café, por Mildred, Señor, conoce su situación. Te pedimos que tengas misericordia de ellos, de sus familias y te puedan llegar a conocer. Guíanos en el hueco de tu mano, Señor, y gracias por todas tus bondades. Estamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por este estudio, por su palabra, y continuamos la próxima semana con el estudio de la palabra, con lo que sigue del capítulo 6. Que Dios les bendiga a todos los que nos ven por internet y a todos los que están aquí presentes. Dios les bendiga.